Bueno, buenos días, muchas gracias. Se han dado cuenta del afecto que nos tenemos con Mario, porque eso del mundo, sí, lo que hago es anestesia regional en pediatría. No soy un fundamentalista de la anestesia regional, pero creo que nos ha ayudado mucho en lo que es analgesia multimodal dentro de este breve tiempo que se comenzó a hacer anestesia regional en pediatría. Yo vengo de allá en el fondo de la Argentina, en la punta del mundo, de una ciudad que se llama Santa Fe, de la provincia de Santa Fe, y pertenezco al Hospital de Niños Orlando Alassi. Bueno, cuando Mario me tira el título de la charla que tenía que dar, difícil, ¿no? ¿Por qué hay que eliminar un mito dentro de la anestesia regional en pediatría? ¿Esto es por la seguridad del paciente o esto es porque el anestesiólogo todavía no se anima a pinchar un niño? Yo siempre busco las culpas y las responsabilidades dentro de nosotros, no por culpa de externas como puede ser el traumatólogo o el cirujano que no nos deja pinchar por la inseguridad, por la pertenencia que tiene con el paciente, ¿no? Sino hay un miedo del mismo anestesiólogo de, al ser un chico muy pequeño, un niño muy pequeño, tener cuidado con una aguja y el daño que uno le puede hacer y que a algún día le va a pasar algo, por tanto pinchar. Al que hace le pasan cosas, eso es una realidad, como dijo el Nacho, y bueno, hay que estar consciente de eso, que en cualquier momento puede pasar algún daño colateral, pero para eso hay que estar preparado. Lo primero que hice es fijarme dentro de la literatura mundial qué podía haber que a nosotros nos acompañe cuando comencemos a hacer anestesia regional en pediatría. Y este es el artículo que en el 2016 saca tibiamente el ESRA y el ASRA, porque al leerlo es un artículo muy básico, y es un artículo que para mí es muy liviano dentro de lo que es darle seguridad al anestesiólogo que no hace comúnmente pediatría, porque acá hay muchos que no hacen pediatría comúnmente, para animarse a comenzar a hacer anestesia pediátrica. Como dijo Ignacio, es una práctica muy segura. Todo lo que se ha demostrado hasta el momento nos dice que las prácticas que tenemos son muy seguras, los índices son muy seguros, pero creo personalmente que es un artículo muy tibio todavía, ¿no? Las conclusiones que saca, no voy a seguir más allá, lo que dice el Nacho, que hay que seguir investigando, hay que seguir avanzando, pero que la resolución y la conclusión de todo el artículo que es una práctica segura. Y esta es la definición de lo que es lo que me pidió Mario. O sea, ¿qué es un mito? ¿Por qué la anestesia regional en pediatría es un mito? Es un relato tradicional que se refiere a unos acontecimientos prodigiosos, protagonizados por seres sobrenaturales o extraordinarios, tales como dioses, semidioses, héroes, monstruos o personajes fantásticos. Bueno, yo me considero en la parte de monstruos o personajes, eso soy yo. Y para mí los héroes son los niños. Por lo tanto, lo que yo le traje aquí, en esta charla, para hacerlo muy práctico, es lo que piensan los niños después de una anestesia regional. Y eso es lo que le quiero demostrar yo a ustedes, qué siente un niño después de una anestesia regional y cómo se comporta. Si no quieres perderte los vídeos que subimos, suscríbete al canal. Y recuerda, para estar al tanto de los cursos de Ultradissection, consulta la programación en www.ultradissection.com. No te los pierdas. Bueno, es un video que me manda la madre de un niño que tiene un posquirúrgico en este momento de 2 meses, de una cachectomía pulmonar por un osteosarcoma de fémur primario, ¿no? Cuando yo lo voy a ver al Nacho, lo habían operado hacía 1 año del osteosarcoma de fémur, sacándole 20 centímetros de fémur, y lo que me pidió él
como un niño oncológico, ¿no? Que viene ya muy lastimado y muy golpeado, que por favor que no quería sentir dolor. O sea, el único problema que tenía era el dolor tremendo que había sentido en su cirugía de fémur. Y bueno, ahí realmente yo tuve una ambigüedad, no dormí en toda la noche porque hasta el momento lo que yo hacía con estos niños era catéteres peridurales torácicos y me iba muy bien. Con el advenimiento del erector espinal yo dije, y creyendo en el erector espinal, dije tengo que hacerle un erector espinal. Con mis dudas porque nunca había hecho para una cachectomía ese bloqueo, pero bueno, esa noche me decidí y le hice un erector espinal bilateral con 2 catéteres, sabiendo que tenía el 50% de fracaso, ya que no era un solo catéter como un catéter peridural torácico, y teniendo muchísima experiencia en catéter peridural torácico. La cachectomía, cuando se hace bilateral, es una cirugía que la intervención quirúrgica es como un trasplante pulmonar. Se abre las dos partes del tórax, se respeta el esternón hasta que el cirujano tenga que abrir el esternón, y al Nacho le sacaron 20 metástasis, 10 de cada pulmón, dando positivo 15. Por lo tanto, era un niño con posibilidades de continuar con las metástasis, ¿no? Es más, hace un mes le hicimos una biopsia de húmero y ya tiene otra metástasis en húmero. Coloqué los 2 catéteres, fue una cirugía que duró 12 horas, terminamos 7 de la tarde, y yo 7 de la tarde lo fui a ver a la terapia intensiva. Primero se sorprendieron porque el Nacho no fue intubado, fue con respiración espontánea, y a las 7 de la mañana cuando yo me encuentro con el Nacho estaba sentado en la cama sin ningún tipo de dolor. Me sorprendió tremendamente, no tenía bombas de infusión porque la lógica dice que los bloqueos faciales, y el erector espinal es un bloqueo facial, andan mejor con bolos en vez de con bombas. Iba a ser un paciente que yo le iba a tener por lo menos de 7 a 10 días con catéteres, por lo tanto las bombas de infusión lo que hacen es acumular anestésico, y eso, como dijo Ignacio recién, estamos al límite de una toxicidad, y preferí hacerle bolos intermitentes cada vez que lo requiera y respetando los tiempos de la bupivacaína. Trabajamos con bupivacaína porque somos pobres y no tenemos ropivacaína. El Nacho a mí me abrió la cabeza en el sentido de que la maravilla que podía hacer la anestesia regional, ¿no? En un paciente que él podía tener la voluntad de pedirme y rogarme que no tenía que sentir dolor. La investigación nunca viene solo. Yo creo que esto es algo de equipo. Se terminaron los genios en el mundo, y se compone el éxito de cada uno se compone de un equipo. Belén de José María, una catalana que fue mi primer maestra, vine a Barcelona en el 2005 a hacer, en aquella época todavía con neurolocalizadores, no había ecógrafo, y estoy hablando de España, primer mundo, y no tenían ecógrafos todavía para hacer bloqueos en niños, pero ya cada congreso que iba hablaban de anestesia regional y era todo en adultos, no tenía dónde aprender en niños. Me vine con Belén de José María, que fue mi primer maestra. Otro de los personajes que realmente fue el que me incentivó a esto y que hoy estoy aquí es Vicente, quien un día en un chat, yo no lo conocía, me pasa un mensaje en privado y me dice: tienes que publicar lo que estás haciendo. Las publicaciones mías hasta el momento eran las publicaciones que pueda hacer cualquier anestesiólogo pediátrico: ayuno, prequirúrgico, posquirúrgico,
daines y ese tipo de cosas, pero no salir a la anestesia regional. Y Vicente fue una de las personas, sin conocerlo, que me incentivó a publicarlo. Es más, me presionó a publicarlo. Y después no olvidarme de lo que es Lucio Palazzi. Lucio es un amigo mío, tiene 15 años menos que yo, y es el que trabaja conmigo en el Hospital de Niños, y el cual hacemos las investigaciones y las publicaciones. Creo que si uno quiere continuar en esto, tiene que buscar un joven atrás, porque si no, todo queda en la nada. Y Lucio es ese amigo que tengo conmigo. Esta niña viene con un tumor, un lipoma, en la parte dorsal, un lipoma gigante, el cual se le hace un erector espinal. Eran los primeros erectores espinales que comenzamos a hacer en niños. El niño es bastante empírico cuando comenzamos a hacer niños. Uno, cuando habla de neonatología y habla de dosis en neonatología, habla empíricamente, porque nadie recomienda qué dosis se puede hacer en un niño, ¿no? Lo mismo ocurría con este tipo de bloqueo. Nadie sabía qué podía ocurrir en este bloqueo. A esta niña se le hace el bloqueo con anestesia general indudable, la llevamos a la sala de internación. Yo a los 45 minutos la voy a ver a la niña y me encuentro con esto. ...45 minutos después de la cirugía, ¿no? Un lipoma. Claro, uno se sorprendía, no había ningún tipo de dolor. Y solamente había salido con diclofenac a 1 miligramo kilo y nada más. Algo estábamos haciendo muy bien y no sabíamos qué era ese algo que estábamos haciendo muy bien. La niña es la primera publicación que sacamos en la Pediatric. Cuando yo vi esto dije, bueno, sabemos ecográficamente dónde estamos colocando el líquido, pero no sabemos a dónde está yendo ese líquido. Entonces yo tenía que probar qué es lo que pasaba con un niño y si realmente teníamos un bloqueo visceral, porque hasta el momento yo no lo sabía. Los niños se hacen intubados con anestesia general, después se hace el bloqueo y no sabíamos qué pasaba. Entonces me traen un neonato, lo sedamos, hacemos un erector espinal para una hernia, ¿no? Voy a T10, hago un erector espinal y lo que veo en el niño es... ¿A dónde me fui? Me hace recordar a ti, Enrique, cuando usaste la... Solamente un erector espinal para una hernia y el niño con respiración espontánea. Midazolam. Y si cambio alguno en el monitor, ¿no? Tenía bloqueo visceral. ¿A dónde estábamos llegando con el anestésico? Es el segundo niño que en la RAM sale publicado. Y claro, al tener estos pequeñitos, uno realmente ya va por fuera de lo que es el material y el uso de los elementos que tiene que utilizar, porque no hay nada protocolizado ni nada programado. Ustedes toman una ampolla de cualquier droga que utilicen para adultos y dice, es aconsejable no utilizarla en menores de, pero el neonato queda siempre fuera de todo esto. Entonces hacer anestesia en este tipo de niños es realmente empíricamente. ¿Quién se anima a hacer bupivacaína o levobupivacaína? ¿Cuáles son las dosis que hay que hacerlo? Ignacio dijo recién que hay que usar la mitad de la dosis de que representa para un adulto, pero trabajos en eso no hay. Y he tenido errores de usar al 0,5% bupivacaína en un niño de 800 gramos y no ha pasado nada. Entonces cuando uno habla de ellos hay que tener mucho cuidado, porque solamente lo que yo les puedo demostrar es empíricamente lo que estamos haciendo
con bibliografía de adultos. Esto es fundamental y esto me llamó la atención. Ignacio habló mucho de la intoxicación, ¿no? El que hace le va a pasar, y en un niño anestesiado lo vamos a ver tardíamente. ¿Cómo lo podemos llegar a ver? Con convulsiones, pero lo vamos a ver tardíamente, no va a demostrar los signos que demuestra un adulto de tengo gusto a metal en la boca, estoy mareado, comienza con la hipotensión. Eso en los niños no lo vamos a ver. ¿Por qué todos tenemos un set de hipertermia maligna en un quirófano y en anestesia regional no tenemos esto? En el LASRA de Buenos Aires a mí se me ocurrió preguntar, había 120 personas en una sala estoy hablando de LASRA, de anestesiólogos regionalistas de importancia, y me llamó la atención que solamente el 20% tenían un kit para intoxicación por anestésico local en un quirófano. Esta es la cruz de cualquiera que hace anestesia regional. Así que siempre recomiendo tener un tupper, no es muy difícil, con los elementos que se necesitan para una intoxicación con anestésicos regionales. Tener tabulado qué es lo que hay que hacer y enseñarle a enfermería qué es esa caja que hay con esos elementos que tenemos ahí, ¿no? Esto lo pongo en todas las charlas porque me parece importantísimo el tenerlo, porque uno se entusiasma al comenzar a hacer, cada vez va a hacer más y tengan cuidado porque en algún momento les puede pasar. Esto es la solución. Los elementos a utilizar, normalmente dice un niño pequeño, agujas pequeñas, pero muchas veces las agujas pequeñas nos complican la práctica del bloqueo regional. Por ejemplo, en los neonatos, y cuando vamos a la parte de la espalda, la cabeza por el occipuso prominente que tienen, si vamos con una aguja muy pequeña va a ser muy trabajoso la movilidad de la aguja. Personalmente recomiendo agujas largas de 100 milímetros para poder trabajar tranquilamente. Si no quieres perderte los vídeos que subimos, suscríbete al canal. Y recuerda, para estar al tanto de los cursos de Ultra Dissection, consulta la programación en www.ultradissection.com. No te los pierdas. Todos los pacientes que ven acá tienen firmada la autorización porque a mí realmente se me complica muchísimo no mostrar la cara de un niño y decirles que no tiene dolor. O sea, la cara del niño refleja la falta de dolor. Y cuando uno ve este tipo de caritas, es cuando uno se siente satisfecho y ese catéter ha hecho lo que nosotros necesitábamos que haga, ¿no? El seguimiento del niño. Bien marcados los catéteres, bien marcados, sabiendo qué es lo que tiene la parte pediátrica, la parte de enfermería. La evaluación es fundamental. Hipoestesia, sensibilidades, sensibilidad al frío o al calor. ¿Qué región ha tomado ese bloqueo? Yo creo que esto es una de las causas por qué el anestesiólogo no se dedica a hacer tanta anestesia regional, por el seguimiento del paciente. Un paciente con un catéter significa que nosotros estamos de guardia hasta que se saque ese catéter. Ni un hermano, ni un primo, ni el mejor amigo que siga de guardia nos va a cuidar nuestro catéter. Y creo que eso es uno de los límites que nos imponemos cuando hacemos anestesia regional. La evaluación del niño. Y la evaluación del niño tiene que hacerla el que hizo la anestesia regional. ¿Estás de acuerdo, Nacho? Bien. Esto nos va a servir a nosotros saber qué es lo que hicimos. Esto pasó hace unos 4 meses. Vino un traumatólogo, ¿no? Y me dice, tenemos que operar a una niña, tiene un tumor de cúbito. Le digo, muy bien, ¿le vas a sacar el cúbito? Sí.
pero le voy a poner el peroné en el cúbito. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esta niña? Le va a sacar el peroné y se lo va a poner en el cúbito y le va a sacar el cúbito. Tremendo impacto de dolor, ¿no? O sea, antes eran morfinas y opiáceos, tenerla tonta, normalmente yo los mandaba intubados 24 o 48 horas para que ni siquiera respirara, decir, y bueno, y después aguantarla. 15 horas de cirugía. Imagínense que hay que suturar arteria peroneal con arteria cubital, sacar el peroné. Bueno, realmente fue terrorífico. Se le deja un injerto de piel. Este injerto es el que va a ver el traumatólogo para decir si está vital el hueso en el transcurso del posquirúrgico. ¿Qué decidí? Colocarle... Yo tengo un grupo de personas con un perfil psiquiátrico bastante interesante dentro de un grupo que nos armamos de WhatsApp, que son unas 150 personas. Más. Casi 300. Bueno, hay más psiquiátricos de lo que yo pensaba. Entonces, cuando me presentó el caso del traumatólogo, lo tiré al grupo y digo, ¿qué hago? Colócale un ciático, colócale un femoral, colócale esto, colócale lo otro. Bueno, apagué el grupo y decidí hacer lo que yo pensaba que tenía que hacer en este caso. Le coloqué un catéter en ciático, le coloqué un catéter en infraclavicular, con bomba, y la tuve 10 días a la niña en bombas con perfusión. A Ignacio le escuché decir en una de sus charlas que era importante cuidar el bloqueo motor del niño. ¿Por qué? Un niño con bloqueo motor siente que no siente el brazo, y eso a veces es mucho más incómodo que el dolor. Entonces hay que equilibrar el bloqueo sensitivo, pero cuidar que no tenga un bloqueo motor, ¿no? Eso es muy importante para un niño. En un adulto uno le puede explicar, mira, no sentirás el brazo por 3 días, un día, pero en un niño no hay explicación que valga. No siente el brazo y él quiere el brazo. Entonces hay que cuidar este tipo de cosas. También, es cada niño que hay que ver y evaluar qué es lo que tiene. Y esto significa 3 veces por día, ¿no? De ir al hospital, evaluarlo, estar con el residente, tratar de que se lleve alguna buena experiencia del hospital. Esta niña es una CIA, una de las primeras CIA que hacemos con erector espinal bilateral. ¿Qué nos llamó la atención de esta niña? Esto es 6 horas postquirúrgico, después de una esternotomía y 4 horas de cirugía, ¿no? ¿Cómo te llamas? ¿Y qué me estabas diciendo que sentías recién? Hormiguitas, sí. ¿A dónde sentías hormiguitas? Ahí. Sentía hormiguitas en el dedo gordo del pie, ¿Y todavía sentía hormiguitas? habiendo inyectado en T10. Genial, muchas gracias. Estábamos inundando plexo lumbar. Esas eran las preguntas que yo me hacía, ¿no? Una niña que me diga hormiguitas en el dedo gordo del pie. Entonces, ¿qué se nos ocurrió hacer? Se nos ocurrió hacer un erector espinal en un niño. Esto está presentado en una revista, pero todavía no dieron el ok, así que sigue siendo mío, lo voy a mostrar a quien quiera. Colocarle sustancia de contraste y llevarlo al resonador.
¿Y qué nos dio? Nos dio esto. Una difusión por los agujeros de conjunción, y eso es lo que estábamos hablando Vicente el otro día, bilateral. Pudimos llegar a ver una difusión tremenda, hasta bilateral, del anestésico local que estábamos haciendo. Entonces mi pregunta fue, ¿qué estamos haciendo? ¿Una peridural selectiva? Porque realmente el erector espinal, por lo que estamos viendo hasta el momento, es una peridural selectiva. Esto es otro de los trabajos que me llamó la atención, y en este trabajo sí le hablé a Mario, porque estaba muy de moda lo que era el canal de los aductores. Y yo decía que el canal de los aductores es un bloqueo que nos los impusieron los traumatólogos por el tiempo de cirugías de cadera. Tenían que levantar al paciente rápidamente y los pacientes se le caían y hacían un desastre con las rodillas y las prótesis. Entonces el canal de los aductores salió justamente para que el traumatólogo pueda levantar rápidamente al paciente. Y yo dije, y se me ocurrió decirlo en el chat, que el canal de los aductores para los niños era una farsa. No podía existir, porque siempre tomaba el nervio femoral. ¿Para qué? Me atacaron de todos lados, pero me llamó la atención el niño este. Marquitos, bueno, Marquitos, haceme fuerza para darle con la pelota. Muy bien, excelente. ¿La sentís? Ahora bajala a los hombros. No te hagas el vivo por la pierna de abajo a los hombros. Listo. No podía extenderla. Tenía bloqueado el femoral. ¿Cómo podía saber yo eso? Colocamos sustancia de contraste en el canal de los aductores, una sustancia no ionizada, y vimos que en pacientes menores de 10 años lo que hace es esto. Los tejidos son tan laxos que la difusibilidad del líquido se va muy arriba y llega hasta tocar el nervio femoral. Miren hasta dónde llega. Entonces los bloqueos en pediatrías no son tan estrictos como los bloqueos en adultos. Hay que saber qué es lo que estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. El costo clavicular, para mí, y tomando unas cañas con mis amigos, vimos que es un bloqueo que va a dar qué hacer dentro de un tiempo en la anestesia regional en pediatría. Es un bloqueo que estamos haciendo bajo la clavícula y con la misma sintomatología que el supraclavicular. Primero por la difusibilidad que tiene en el niño, ¿no? ¿Vamos bien en tiempo, Mario? ¿Podemos ver el plexo acá? El plexo es muy superficial. Normalmente yo entro de medial a lateral. ¿Por qué? Porque la apófisis coracoides me queda, el espacio es muy pequeño en niños con el transductor, entonces me facilita mucho entrar de lateral a medial. Se puede entrar de medial a lateral, de lateral a medial, pero bueno, en niños muy pequeños no da el espacio para poder entrar. La apófisis coracoides entorpece mucho. Este es el bloqueo femoral y lo que quise demostrar yo acá es cómo tenemos que ubicar la arteria cuando hacemos un subsartorial, ¿no? Ver el sartorio por debajo de la arteria. Siempre de proximal a distal, bajando muy lentamente, cuidando los TIL, manejando muy lentamente los tejidos de los niños. Son muy fáciles de ver, no están infiltrados en grasa, tienen muy buena superficialidad, son muy simples. En abdomen sucede lo mismo. Tratar de ver siempre los planos, qué es lo que estoy viendo yo, recto anterior, cómo se van difundiendo los fascículos.
cuándo se comienzan a armar los otros músculos. Siempre hacer un corrimiento y una inspección de los músculos y a dónde se va a pinchar. Pero siempre tomarse el tiempo, ¿no? Yo creo que si nosotros nos inculcaron respetar el tiempo del cirujano, nosotros tenemos que inculcar al cirujano que respete nuestros tiempos. Y cuando los cirujanos ven este tipo de cosas, nos respetan nuestro tiempo. Ahí en los neonatos se puede llegar a ver cómo late la médula, ver los espacios, ver qué es una transversa, ver lo que es una lámina, ver la pleura, cómo se puede visualizar. Con ciertos traductores estamos muy cerca de un lado y del otro. Es más, uno puede estar haciendo un bloqueo translaminar y pensando que está haciendo un erector espinal. La efectividad va a ser buena, pero no va a ser la misma, y en los tiempos de duración tampoco va a ser la misma. Y ahora le voy a mostrar lo malo, porque siempre está lo bueno, pero también está lo malo. Miren la cara de la niña, ¿no? ¿Qué fue esto? Hace 2 meses a la niña le habían operado de una fractura de codo, 4 meses, y le habían hecho un infraclavicular. Y la niña vino con una debilidad de el mediano se creía. O tenía una lesión del nervio, o algo había pasado con ese nervio. ¿Qué pasó? La niña, por lo que cuenta, va recuperando sola. Esto demuestra la plasticidad de los niños, ¿no? Va recuperando sola la supuesta lesión que había tenido esta niña por un bloqueo infraclavicular. ¿Habían dañado el nervio con la aguja? Parece radial, ¿no? Ahí buscamos mediano.
pasó con esta niña? Justamente lo que estaba hablando Ignacio recién. El volumen de líquido que se le hace a un niño es importante por el continente donde va a ir ese líquido. Yo en un bloqueo ciático femoral tengo un continente bastante importante como darle un volumen cualquiera. Pero en un bloqueo infraclavicular el continente es muy pequeño. Y lo que supuestamente ha hecho esta niña fue una compresión por el volumen que se le hizo del nervio. Se buscó un neuroma, a ver si tenía un neuroma. Y esto es a los 2 meses de la cirugía, después de haber encontrado un pequeño neuroma en el nervio mediano. Las complicaciones existen, pero se pueden solucionar. Gracias a Dios en esta niña se pudo solucionar. Bueno, ese es mi número de teléfono. Por WhatsApp me pueden contactar. Ese es mi correo electrónico. Cualquier cosa que necesiten estoy a su disposición. Lo que quise es demostrar y abrirles una puerta para lo que es la anestesia regional en pediatría, para el que todavía no se anima a discurrir en este camino, y espero que les haya servido. Muchas gracias. Ahora vamos a parar a desayunar, porque como nos hemos retrasado un poquito, la sonda de ecografía encima de la transversa y nos fuimos a paravertebral, inyectando el erector, y veíamos que había difusión a paravertebral. Y luego nos pusimos retrolaminar y nos fuimos 2 espacios hacia abajo. Y veía cómo descendía el complejo posterior y había difusión epidural. Entonces, es que hay difusión porque hay conexión. Todavía no sabemos bien los agujeros, ya se han visto, ya lo hemos estudiado, pero es que hay muchísima difusión, y en los niños la difusión es muchísimo mayor. Y por eso es que en el adulto falla más que en los peques. En el adulto falla mucho, va mejor la torácica que la lumbar, pero en los niños la difusión es maravillosa. ¿Preguntas? Nacho. Una cosa, los catéteres, a la hora de fijarlos, ¿estás tunelizando algún catéter? No. ¿Estás simplemente fijándolo con pegamento cutáneo y luego con el apósito que viene con el catéter? Sí, el Ixofix me ha dado muy buen resultado. Vale. El gran problema del fracaso de los catéteres en el niño es la retirada accidental del catéter. ¿Por qué? Porque un niño sin dolor va a jugar y se va a mover. No es como un adulto que le puedo decir quédate quieto por uno. No, el niño se va a mover. Y la fijación del catéter es una de las controversias más grandes que hay dentro de la anestesia regional con catéter. La tunelización es factible, pero va a tener un índice mayor de infección que la no tunelización. Yo personalmente no los tunelizo, sé que hay muchos colegas que lo tunelizan y es válido. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Si no quieres perderte los vídeos que subimos, suscríbete al canal. Y recuerda, para estar al tanto de los cursos de Ultra Dissection, consulta la programación en www.ultradissection.com. No te los pierdas.